Bueno, ante todo, Boker Tov, hermanos. Boker Tov, ¿verdad? Gracias al Padre que nos permite una vez más aquí poder repasar la parashá de esta semana. El nombre de ella es Korah. Y explicábamos la última vez, bueno, ya hace un año, que el significado del nombre Korah quiere decir calvo, ¿se acuerdan? Y que no era calvo porque se le había caído el pelo. ¿Se recuerdan que hablamos de eso también? Sino, ¿por qué era calvo? Si no era calvo porque se le caía el pelo, entonces ¿por qué era calvo? ¿Saben que no he pensado, no he analizado más o menos cuántos años quizás tendría a Korah en este entonces? Quizás si siguiéramos la genealogía de quiénes eran sus padres y cómo venían, podríamos deducir más o menos ahí cuántos años tenía. Pero el caso es que no era calvo porque ya estaba viejo, porque se le había caído el pelo. Esta raíz de esta palabra en el hebreo Korah significa que él se lo afeitaba. Se lo raspaba él se lo rasuraba, se lo afeitaba, se lo quitaba. Bueno, pelón podría ser porque se le cae el pelo también. Pero este es de que él mismo se lo rasuraba. Y hablamos en ese entonces que era una costumbre, y porque lo es, ¿verdad? Dentro del pueblo de los egipcios, ¿verdad? Los sacerdotes de ellos hacían eso. Se rasuraban todo completamente. ¿Verdad? Era la forma como ellos daban honra a sus elohines, ¿verdad? Que ellos adoraban. Entonces él era de los que ya salieron de Egipto. Él salió de Egipto, sí, sí. Esto está sucediendo, hermano. Y iba a entrar un poquito más, pero recuérdenme, cuando lleguemos ahí, esto está sucediendo poco después de que Moisés les dice a ellos de que todos los cuerpos de ellos van a morir en el desierto, porque no escucharon el consejo de ¿quién? De Josué y Caleb cuando fueron a reconocer la tierra. Y escucharon el consejo de los 10 espías, ¿verdad? Digamos sí, ¿no? Sí, también del padre, ¿verdad? Pero el padre está utilizando instrumentos. Y en este caso era Moshe, Aarón, Josué y Caleb. Y le está diciendo, sí, la tierra puede ser nuestra. Ya había pasado esto. Después de que pasó esto, y el padre le dijo a Moshe, van a morir. Y vamos a entrar un poquito más en detalle en eso. Pero ahorita vamos a leer la parte, vamos a empezar del principio. Y tratemos, para que luego analicemos, de recordar los puntos que aquí se están llevando, que se está trayendo a Coré y Datán y Abirán. Son tres los principales, ¿verdad? Que se ponen en rebelión. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví. Y Datán y Abirán, ya este es otro grupo, ya no son hijos de Coat, hijos de Eliab. Y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente. Y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel. Príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moshe y a Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, todos ellos son Kadosh. Y en medio de ellos está Hashem. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Hashem? Cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Hashem quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, a Hashem, al que él escogiere. Él lo acercará así. O sea, vengan y preséntense todos. Cuando ya estén ahí, que Hashem escoja quién es el que quiere que esté cerca de él. Ahora, tenemos que entender qué es lo que quieren decir, quién es el que quiere que se le acerque. Más adelante lo va a decir, pero lo vamos a analizar de nuevo. Vamos a seguir leyendo. Haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Hashem mañana. Y el varón a quien Hashem escogiere, aquel será el santo. O sea, aquel va a ser el apartado. El que él va a escoger. Esto os baste, hijos de Leví, que esta sea la señal, que sea él el que escoja, que este sea suficiente para que quede comprobado delante de todo Israel. No es el que yo quiero, ni el que yo digo, sino el que el Padre va a escoger. Dijo más Moshe a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Fíjense, ellos ya habían sido apartados, Ellos son de la tribu de Leví. El padre apartó a la tribu de Leví para que le sirva.
Ah, no, ellos eran de Rubén. Eran de Rubén. Pues les digo, tenemos que prestar atención a veces para entender la historia, hermano, cómo va leyendo. ¿Verdad? Esa es una de las cosas que hace mucha diferencia para a veces para entender el mensaje. Dice, ¿procuráis también el sacerdocio? Le está preguntando, ¿verdad? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Hashem. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y mandó y envió Moshe a llamar a Tirán, y ahí cambia un poquito la historia. Pero me quiero enfocar en esta primera parte aquí. Enfoquémonos en esta primera parte. ¿Okay? ¿Qué está pasando aquí? No pongamos mucho detalle en que la cantidad, que son 250, bueno, o ahorita no. Enfoquémonos en qué es lo que está pasando. Hay envidia, ¿verdad? Ellos se creen con derecho porque son de la tribu de Leví. ¿Okay? Pero acordémonos, ¿verdad? Ya han sido ellos apartados, son de la tribu de Leví. Pero son 3 las familias de la tribu de Leví, ¿verdad? ¿Quiénes son? Gerson, Coat y Merari. Estos que se están levantando en rebelión no son de ninguna de estas 2 familias. No son ni de Gerson, ni son de Merari. Son de Coat, ¿verdad? Ahora fíjense. Dentro de Coat, de esta familia, es la que el padre escogió para que se acercara a él. ¿Qué estoy diciendo? Coré era coatita. Ya estaba apartado él para servir, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que está pidiendo él, pues? Si ya fue apartado para servir. ¿Qué era acercarse? Moshe nos da la respuesta, dice, ¿quieren también el sacerdocio? ¿Por qué le dice, quieren también el sacerdocio? Ya ellos eran levitas, ¿no? Ya servían, pero el sacerdocio era diferente, hermano. El sacerdocio era especial. Solamente correspondía a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? ¿Okay? Pero esta era una familia, los que descendieron de Coat. Coré era de otra. Y para acercarse, la palabra acercarse es los que hacían los sacrificios. Era a través de los sacrificios que el sacerdote podía acercarse a Hashem. Acuérdense, sin sacrificio no se podía acercar a él. Entonces, ellos servían a Aarón y sus hijos, servían como un medio para que el pueblo de Israel se acercara a Hashem a través de los sacrificios. Ellos no lo podían hacer directamente para acercarse a él, ¿verdad? Entonces, ellos, eso era lo que querían. Ellos querían acercarse también directamente al Padre. No lo querían hacer a través de Aarón. Entonces dice, nosotros también queremos acercarnos, es lo que están diciendo. Nosotros también queremos hacer sacrificios. Sí, y sí lo eran, pero no para esa obra, no para acercarse. Había una diferencia ahí. Y eso es lo que están reclamando. En otras palabras, estamos diciendo, nosotros no estamos contentos con que tenga que ser Aarón, tu hermano, ¿verdad? Le dice a Moshe, que era hermano, para acercarnos al Padre. ¿Por qué tenemos que ir nosotros con Aarón? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Ahora, recuérdense, y aquí voy a tratar de comentar algo, ¿verdad? Que hablábamos y analizamos un poquito con Karen acerca de acercarse al Padre. ¿No hay comentarios? Están en suspenso, ¿verdad? No estaban contentos con su posición. Bueno, sí había envidia, ¿verdad? Pero la cosa es de que ellos están diciendo, ¿cómo estamos seguros? No lo está diciendo ahí, pero en la forma que se están presentando, ¿cómo estamos seguros de que el Padre les ha hablado a ustedes para que sea a Aarón el que se acerque? Cuando usted lee ahí, y esto es lo que comentamos con Keren, usted dice que el Padre le hablaba a toda la congregación, ¿se acuerdan? Y toda la congregación se presentaba. Pero hablamos en una ocasión, en una de las parachas hablamos, hermano, que no podía acercarse 5 o 7 millones de personas enfrente del tabernáculo. Lo hacían a través de la representación de los príncipes, porque todos los príncipes de las tribus representaban a todo
a toda su tribu, a todos sus clanes, a sus familias. Entonces, cuando usted lee en las escrituras que dice, y toda la congregación estaba delante de Hashem, no eran los 5 o 7 millones que estaban delante, eran los príncipes, los escogidos. Acuérdense que cuando Moshe se cansó de la rebelión, de las quejas de ellos, y que dijo, ¿sabes qué? Yo no tuve a todo este pueblo, yo estoy cansado, yo no puedo estar ahí todo el tiempo soportándolo. ¿Acaso yo los tuve? Le dice él. Ok, te voy a aliviar un poco la carga, le dijo, tráeme y nombra a unos jueces. Acuérdense, esto ya pasó, ¿verdad? Esto ya pasó. Y nombra a unos varones, ¿verdad? De buena reputación, de buen nombre, ¿verdad? Inteligentes, que puedan guiar, que puedan aconsejar, ¿verdad? Y voy a poner del espíritu tuyo sobre ellos. Y nombraron 70 ancianos. Estos son los que se están mencionando ahí. Sí, pero acordémonos que ellos fueron testigos de ver las cosas visibles, como los relámpagos, los truenos. Y dice que cuando Moisés hablaba, el Padre contestaba como con truenos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Pero cuando Moisés entraba en la nube, cuando Moisés subía a la montaña, ellos no escuchaban lo que el Padre les decía. Él ya regresaba con los estatutos, con los decretos, y él decía, el Padre dice esto. Acuérdenme que todas las veces el Padre, dile a Israel esto. Sí. Entonces ellos no estaban siempre escuchando. Las veces que escucharon, lo que sí podemos estar seguros es cuando fueron los mandamientos en el monte que él habló, solamente. De ahí para allá, ellos mismos le dijeron que te hable a ti, ¿verdad? Desde entonces ellos le transfirieron ese privilegio, se lo transfirieron a Moisés. No queremos porque tenemos temor. Somos pecadores, ¿verdad? Él nos va a destruir si lo hacemos, ¿ok? Está bien. Ellos le dieron esa autoridad a él. Nosotros ya sabemos que desde el principio Moshe no quería esa responsabilidad. La verdad, ni él lo pidió ni lo escogió, ¿verdad? Pero él fue el que el Padre dijo, ven, tú vas a hacer, ¿verdad? Porque lo que yo necesito que se haga, tú llenas los requisitos. ¿Por qué llenaba los requisitos? Uno de los requisitos que la misma Torah habla y dice, era que Moshe era muy manso, más que todos los hombres, ¿verdad? Aunque a veces no se miraba esa mansedumbre, pero es lo que la Torah dice, ¿verdad? La mansedumbre no siempre es, hermano, lo que usted y yo pensamos, ser manso, es verdad, para todo, agachar la cabeza y decir que sí. Eso no es ser manso, por no decir otra palabra, ¿verdad? Así que, pero bueno, no estaban contentos y ellos decían, ¿quién nos ha dicho a nosotros, o cómo estamos seguros nosotros, de que el Padre te ha dicho que Aarón va a ser el que tiene que hacer los sacrificios, que él es el escogido, que él es el privilegiado de acercarse? Ellos querían la posición del sacerdocio también. ¿Okay? Ellos están diciendo, todo el pueblo, toda la congregación, todos son santos. Mira, hermano, las cosas no han cambiado desde aquel entonces para acá. No han cambiado. ¿En qué sentido no han cambiado, hermano? En las diferentes congregaciones. Yo sé, pero bueno, yo creo que si meditamos, si pensamos en los consejos que nos dan los apóstoles, Yeshua, a Rab Shaul, ¿verdad? Shaul Catán, que quiere decir el pequeñito, ¿verdad? Si escuchamos y miramos, dice que todas estas cosas que están escritas ahí, la Torah es para instruirnos, para enseñarnos. Entonces, si estamos mirando estos ejemplos de que la rebelión en contra de un líder escogido por el Padre, ¿verdad? No está bien de que alguien se levante cuestionando, especialmente a Moshe, que era bien claro que el Padre lo había escogido. ¿Cuántos de ellos subían al monte y el Padre le decía, ven, quiero hablar contigo, sube? A ninguno. Entonces estaban poniendo en duda que Moshe había... Qué casualidad, ¿no? Y dije, hablamos de esto, me recuerdo. Qué casualidad que a tu hermano escogiste para que sea el sacerdocio, ¿verdad? Favoritismo, como mencionaron ustedes. Se mira favoritismo ahí. Y sí, hermano, sí se presta ese tipo de posición de delegar, se puede prestar para favorecer, claro que sí, ¿verdad? Digamos, estaban ellos en el derecho, tal vez no de, ¿cómo se dice en inglés? Se dice el beneficio de la duda. El beneficio de la duda se les podía dar. Y por eso, porque, fíjense, Moisés les está dando el beneficio de la duda. Por eso él dice, ok, vamos a hacer esto. ¿Ustedes no creen que lo que yo estoy haciendo está correcto o que no fue el Padre el que me dijo que escoja
a Aarón para que entonces que lo haga él directamente y vamos a buscar una manera que sea una señal para que quede bien claro ante todos que no soy yo, sino es el Padre el que lo va a escoger. Y eso es lo que están diciendo. Ahora, ¿por qué ellos vienen ahora? Y ahora volvemos a lo que dije al principio. Vamos a volver aquí a este comentario. ¿Por qué vienen ellos entonces con esta rebelión? Porque el mensaje que Moshe trajo, porque acordémonos, el Padre no está hablando directamente ahorita a nadie, solamente a Moshe, de que ellos iban a morir en el desierto, todos los que salieron de ahí, y sus hijos que ustedes dijeron que iban a ser, ¿verdad?, botín de los cananeos, ellos son los que van a entrar. Entonces, se va a hacer como ustedes dicen, pero todos sus cuerpos ahí van a quedar muertos en el desierto. Ese mensaje que él les dio no podía ser popular, no les gustaba. Entonces, si él les hubiera dicho, ok, vamos a tomar la tierra, el Padre dice que nos la va a dar, yo creo que no hubieran tenido problemas, ¿no? El propósito y el deseo de ellos era llegar a una tierra que fuera de ellos y ya posarse ahí con sus familias, tener sus terrenos, ¿verdad? Estar estable y ya no andar nómadas ni esclavos de nadie para aquí y para allá. Entonces, el que les digan, ¿sabes qué? Todo eso que deseaban y queríamos y con el objetivo del cual salimos de Egipto, se acabó eso, ya no más. Entonces ahora ellos se rebelan porque dicen, bueno, si no nos vas a introducir, porque ahí dice la paracha, ni nos has introducido en tierra buena. Y querían regresarse algunos, ¿verdad?, para Egipto. ¿Qué podemos entonces mirar acerca de la rebelión que está pasando aquí? Podría ser que también ellos estaban teniendo el deseo, ¿verdad?, de que como ellos sabían el beneficio que llevaba ser Cohen, de la línea de Aarón, lo que el Padre les había dicho que les tocaba a ellos, ¿verdad? Decían, no, pues, esto no tienen que trabajar, ¿verdad? El pueblo los va a mantener, les va a dar de todo. Hay una midrash, ¿verdad?, de una queja que presentan ellos y dicen, ellos tienen su mano, en todo tienen sus manos metidas. Mire, del diezmo, el 10% de todo lo que yo gano. Decía, del ganado, todo lo que naciera primogénito era para ellos. De la tierra, todo lo que saliera de los primeros frutos, lo mejor, era de ellos. Y empezaron a mirar todo lo que le correspondía. Las ofrendas mecidas. Fíjense, las ofrendas mecidas incluían varias cosas, y hablamos de eso. En la fiesta, ¿verdad? Cuando se mecía, la gavilla del barley, la ofrenda de los granos, la parte de la terumá cuando se ofrecía el pecho, el muslo, las ofrendas de paz. Todo a ellos les tocaba una porción de todo eso. Y ellos han dicho, pues, ese puestecito, como dicen allá por mi país, ese hueso está bueno. Podrían haber sido muchas cosas, pero eso podría haber sido uno de ellos, ¿verdad? Porque era el beneficio que le tocaba al Cohen por servir. ¿Y qué mujer no influye en la vida del esposo, verdad? De una forma. Ojalá que fue. Mire, sí es propósito que influya, sí es el trabajo, debe de influir, pero tiene que ser para lo bueno. Tiene que ser para que, mirar que si él se está desviando, para que por ahí no, Jani, vente por aquí, por aquí. Ese es el verdadero propósito de ser ayuda idónea. Sí, no fueron, dijeron. O sea, estaban despreciando la autoridad de él. Eso era todo desde el principio. No estaban tomando en cuenta la autoridad de él. Estaban diciendo, pues, ¿quién eres tú? Hay otra cosa y hay un detalle que si no ponemos un poquito de atención a lo que está pasando, parece confuso o no lo entendemos bien cuando él les dice que salgan afuera de sus tiendas, ¿verdad? Y les dicen a todos que se aparten de ellos. Pero de las tiendas, ¿de quién? De Coré. ¿De Coré? De Amiram y de Datán. ¿Ok? De ellos tres. Porque ahí lo está mencionando. ¿Ok? Pero luego aparece que desciende fuego, ¿verdad? De los Shamayim y los destruye todo. Bueno, ¿se los tragó la tierra o los quemó el fuego? ¿Se acuerdan de esa parte? Eran grupos diferentes, hermanos. Tenemos que acordarnos. Datán, Coré y Avirán, ¿verdad? Ellos eran los líderes de la revuelta, por así decirlo. Y ellos escogieron ahora 250. Todos los 250 se que fueron de cosas. son dos tipos de destrucciones. Esos fueron otros, eso es lo que quiero decir. Coré, Datán y Avirán, se abrió la tierra y se los tragó y se cerró. Los que está quemando el Padre cuando sale fuego son los otros, los que traen los incensarios, los 250. Hay dos destrucciones allí, los que se la traga la tierra y los que son quemados. Entonces tenemos que identificar cada grupo en su lugar. Eso es, porque pensamos, bueno, porque no se los tragó la tierra ya.
Por eso digo, tenemos que identificar cada cosa, ¿no? Para que son diferentes sucesos. Ok, entonces, eso es lo que está pasando con la rebelión. Ahora, quiero volver al punto de cómo podemos ver nosotros eso ahora en nuestros días. Eso no están ahí, eso no están incluidos en esa, cuando no, son otros. Ok, bueno, ahora miremos cómo eso puede suceder y está sucediendo, ha sucedido en nuestros días. Nosotros, algunos de nosotros que hemos estado en diferentes congregaciones, ¿verdad? Yo creo que, no sé, me imagino yo que ustedes fueron, yo lo fui, testigo de ver cómo se levanta algunos de la congregación en contra del liderazgo, ya sea del pastor o ya sea de los ancianos. Usualmente en las congregaciones, pues verdad, que ya sabemos nosotros de algunas de las que venimos, tienen un pastor. Y se nombran ancianos o también diáconos, ¿verdad? Son dos grupos, ancianos y diáconos. En algunos lugares solo nombran diáconos y el pastor, los diáconos y el pastor. En otras, el pastor, ancianos y diáconos. Hay otras que les dicen los patriarcas, pero son los ancianos, ¿verdad? Son los líderes, ¿verdad? Que la congregación escoge. Entonces, hemos visto nosotros de alguna forma que esta rebelión de Coré en contra de Moshe se repite a veces en contra de los líderes. Y a veces puede ser con justa razón. Yo no estoy diciendo de que ellos están en lo correcto siempre, ¿verdad? Pero se levantan en contra del liderazgo a veces, hermano. Y corren a los pastores a veces, vamos a dejarlo así, corren a veces a los pastores porque les predica muy duro, porque es muy estricto, ¿verdad? Si ya predicó contra la ropa y que las mujeres les dije que no vayan con falditas cortitas ahí, o que no se pinten tanto. Son temas delicados, hermanos, que si la congregación está así, no quiere escuchar esa clase de mensajes. Acordémonos que la congregación siempre, como le decía el Padre del pueblo de Israel, quieren escuchar paz y paz, ¿verdad? Es lo que quieren escuchar. No quieren escuchar exhortación, hermano. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos exhorten? A nadie le gusta que lo exhorten, hermano. Pero entendemos que es necesario que nos exhorten. Todos necesitamos que nos exhorten y nos jalen las orejas de vez en cuando, hermano. Pero tristemente en algunas de estas congregaciones, ¿verdad? Corren a los pastores por alguna razón. Supe de una que corrió al pastor porque no les quería aceptar ya que pusieran arbolito de Navidad ahí enfrente en el altar. Algunas de las congregaciones tienen la costumbre de poner un arbolito, ¿verdad? En Navidad, y van y pues han hecho la tradición de que le ponen un sobre con dinero. Dice, este regalo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se está haciendo, hermano? Se está copiando las tradiciones del mundo. Nosotros ya sabemos que es una tradición, una fiesta que no tiene bases bíblicas. Viene del paganismo, ¿verdad? Pero eso solamente es una razón, una de las formas. Hay muchas otras cosas que también por las cuales dicen, no, pues, ¿verdad? El pastor ya no nos gusta cómo está predicando, o no está haciendo su trabajo, o quién sé cuántas cosas. Pero, mira, hermano, una de las cosas que tenemos que pensar, y yo creo que a medida que hemos ido estudiando nosotros las parashás, a medida que hemos ido estudiando y conociendo un poco de los mandamientos, deberíamos de entender de que la forma como se dirige la congregación, la forma como lo está instituyendo la Torá desde los principios, desde que el Padre escogió a Israel y empieza a hacer todo esto que estamos estudiando, no está basada en un sistema de democracia, hermanos. No es que vamos a tomar votos aquí, ¿verdad? ¿Quién va a hacer esto? No se trata de los demócratas y los republicanos. Pero la naturaleza humana siempre tiende a decir, todos somos iguales. ¿Sí o no? Sí, todos somos iguales todos. Porque él sí, yo no. Pero tenemos que aprender a hacer distinción, hermano. Vamos a decir, para ser justo con la expresión, sí todos somos iguales en el aspecto de valor ante el Padre como creación. Así como un hombre tiene valor delante del Padre, también una mujer tiene valor delante del Padre. Pero en este ejemplo, lo que está pasando aquí, no estamos hablando de igualdad de valores. Estamos hablando de posiciones. No todos tienen la habilidad ni el don para poder hacer lo que estaba haciendo Moshe y Aarón. Acordémonos que el Padre le dijo a Moshe, voy a poner de tu espíritu en ellos para que sepan dirigir. O sea, no todos tenían el espíritu de saber sabiamente dirigir al pueblo.
de liderazgo, de enseñar. Acuérdense que habíamos hablado que el Padre puso un don especial en los levitas, en los sacerdotes, para que enseñaran la Torá al pueblo. Decía, para que le enseñen al pueblo a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo kadosh. Por eso él hizo una estructura, hermano, y podemos nosotros entender. Hemos hablado muchas veces, un ejército está compuesto por jerarquía, por posiciones. Sargento, capitán, teniente, coronel. Y ninguno puede usurpar el derecho y la posición del otro a menos que lo asciendan o se lo gane, ¿verdad? Y trabaje por él. Solamente. Un soldado no puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser sargento, ahora voy a ser sargento. Sí, ¿y a ti quién te nombró sargento? Eso es lo que está haciendo Coré. Yo quiero ser sacerdote, está diciendo también. Sí, ¿quién lo nombró como sacerdote? Los sacerdotes ya los nombró el Padre, escogió a Aarón. Pero se miraba no como conveniente, pues son hermanos. Como en las compañías donde pues el manager, ¿verdad? Trae a la familia a trabajar, ¿no? Pues es familia. ¿Ah? ¿Sí o no? O los ascienden. Es el primo, es el hermano, es el tío, ¿verdad? Se da eso en los lugares. Y tal vez no tienen las habilidades, pero lo hacen, ¿no? Porque, digamos, se presta eso. Pero este es un caso diferente, hermanos. Y nosotros o creemos, ¿verdad?, que el Padre escogió y que el Padre fue el que hizo estas cosas, ¿verdad? O dejamos de creer. Tenemos dos opciones. Y esa era la opción que tenía Coré. Y ellos quisieron escoger, no, yo no creo que el Padre los ha puesto a ustedes. Yo no creo que te ha hablado. ¿Cuándo? ¿Cómo sabemos que te habló? Si no son inventos los tuyos. ¿Cómo es eso que nos vamos a morir aquí? Pasa en nuestras vidas, hermanos. Podemos cuestionar esas cosas. Y no estoy diciendo que no podemos cuestionar. Sí podemos cuestionar, hermano. Pero, ¿qué dijo Yeshua? Juzgad con justo juicio. ¿Recordamos lo que hablamos la otra parashá? Que hay que hacerlo deliberadamente. No así, a la ligera. Coré está a la ligera diciendo, no, yo también quiero ser sacerdote. Yo también quiero ser Coré. Quiero ser como Aarón. La generación de él. No. Parece ser como que cuando dice que se tragó la tierra, ¿verdad? A Coré y a toda su casa. Pero los hijos no murieron, hermano. En el mismo libro de Números, lo leímos el año pasado esto, miren, Número 26. ¿Se recuerdan que dijimos? Aquí está la prueba de que los hijos de Coré no murieron. Capítulo 26, voy a empezar a leer desde el verso 7 ahí. Estas son las familias de los rubenitas y fueron contados de ellas 43,730. Y los hijos de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos, Datán y Abirán, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moshe y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Hashem. Y dice, y fíjate, aquí está una respuesta a lo que estábamos hablando hace poquito. Y el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Dos cosas diferentes. Los hijos de Simeón, más los hijos de Coré, no murieron. Ok, lo que la Midrash decía, a ver si me acuerdo, y comenté esto con ustedes el año pasado, era que los hijos de Coré se encontraban en un dilema. Que decían, pues por respeto a nuestro padre, ¿verdad? Porque el mandamiento dice, te levantarás delante de las canas del anciano, ¿verdad? O sea, respetarlo. No, si no nos hacemos al lado de él, ¿verdad? Se va a mirar como que no estamos apoyando a nuestro padre, le estamos faltando el respeto. Pero había otro mandamiento, el cual podía a ellos hacerlos que se fueran del otro lado, de no irse con la opción de que sus padres habían escogido. Voy a deber de citar el Midrash, luego se las damos, pero ahí estaba que ellos escogieron obedecer el mandamiento positivo. Una de las cosas que hemos aprendido, y lo he mencionado varias veces, es que el Midrash, ¿verdad? Y los ancianos, los rabinos siempre decían, cuando hay dos mandamientos que parece ser que se contradicen, siempre viene un tercero, dicen, a conciliarlos, o se debe de obedecer el positivo antes del negativo, siempre. Y ellos optaron por obedecer el positivo, porque el negativo decía, hablamos ahí un poco acerca de lo que significaba el Seol, ¿se recuerdan? Pero, y explicamos la diferencia entre Seol, entre Hades, y hay una mala traducción de lo que significaba el infierno, ¿verdad? Una mala interpretación de esa palabra. Sí,
No quisiera entrar en eso porque pues ya lo miramos. Yo sé que ustedes tienen por ahí quizás algunas notas en las que habla acerca de eso, pero sí me gustaría que fuéramos más adelante al capítulo 18 de la paracha de esta semana. Estábamos ahí en el 26 para mirar que los hijos de Coré no habían muerto. Entonces, antes de llegar ahí, hermanos, quedamos claros entonces, ¿no? De que no se trata de democracia. No se trata de que todos somos iguales. Ese era el argumento de Coré. Todos somos iguales. Y de alguna forma, en las doctrinas creyentes ahora en día, se quiere aplicar, podemos decir, esa doctrina de Coré, o sea, ese pensamiento, esa forma de actuar o de querer entender las cosas de Coré, de que todos somos iguales, ¿verdad? Y ha sido mal aplicada. Y recuerdo que tocamos uno de los versos que hablan acerca de esto. Recordemos cuando Pedro, mire, vamos a primera de Pedro, del capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo ahora en día nuestros hermanos creyentes aplican este verso a ellos mismos, hermanos? ¿En qué forma lo aplican, hermanos? ¿Se recuerdan? La doctrina es que ahora todos somos sacerdotes. Todos nosotros, los gentiles, ¿verdad? Porque se miran así, ninguno de ellos se mira como Israel. Ahora nosotros somos la nación santa. Pero ¿podría Pedro estarle aplicando esta escritura? Porque Pedro está citando una escritura a un grupo al cual no fue dada. Éxodo capítulo 19 es lo que está citando Pedro. Del verso 4, voy a empezar a leer. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿De quién está hablando la escritura ahí? De Israel. No está hablando de gentiles ahí, ¿verdad? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque mía es toda la tierra. El verso 6 sigue diciendo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entre uno y el otro está hablando. En el verso aquí la Torá no está identificando a qué tribu le corresponde cada cosa, ¿verdad? Pero ahí entre toda la nación, todo el pueblo, hay unos que son sacerdotes, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. No siempre la Torá, yo les he dicho, nos va a dar los detalles, mira, esto es así, y esto es así, esto es así. A veces nosotros tenemos que deducir, ¿verdad? Está hablando a toda la congregación. Porque fíjate, dice, y guardaréis mi pacto. Esto está ligado y la obligación es para todo el pueblo. Cuando dice, guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro. Le está hablando a toda la nación. ¿Eh? Sobre todos los pueblos. Le está hablando a todo Israel completamente. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Dentro de Israel estaba la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Y gente santa. Fíjate, lo divide. Sacerdotes y gente santa. O sea, todo Israel era santo porque era apartado, ¿verdad? De dentro de las naciones. Pero dentro de esa gente santa había un grupo que eran reino de sacerdotes. Entonces ahí mismo el verso nos está dividiendo dos grupos dentro de Israel. Entonces Pedro no puede estar aplicando este verso que es directa y exclusivamente para Israel a un pueblo gentil. Vez tras vez Pablo y Pedro dijeron, yo fui llamado para lo de la incircuncisión. Aunque ya hemos hablado también otras veces, hermano. Hemos hablado y vamos a repetirlo otra vez. Es un mal entendimiento también el pensar que esos de la incircuncisión, de los cuales estaba hablando Pablo, son gentiles. Eran las otras tribus que estaban esparcidas y que se habían criado como gentiles y que se estaba tratando de traerlos nuevamente a sus prácticas, a sus fiestas, porque como habían nacido entre las naciones, parecían como gentiles. Incircuncisión porque quizás algunos de sus hijos, habiendo nacido en la dispersión, ni siquiera estaban circuncidados, aunque no está hablando directamente y literalmente de que eran circuncidados o sí o no. Era una forma de expresión. Los de la circuncisión se refería a los de la tribu de Judá. Los de la incircuncisión se refería a las tribus dispersas. Porque acordémonos, cuando los apóstoles escribieron cartas, decían a las tribus que están en la dispersión. Cuando los fariseos dijeron de Yeshua,
¿Acaso este se va a ir? Dice que se va a ir donde no lo encontremos. ¿Acaso se va a ir a predicarles a los griegos? No está hablando de que Yeshua le iba a ir a predicar a los griegos, sino a los israelitas o judíos que estaban en Grecia. A eso se está refiriendo. Porque recordémonos, un Mesías que ellos esperaban tenía el trabajo y venía con, ¿cómo decimos? No la obligación de venir a restaurar a Israel, ante todo y primeramente, no a las naciones gentiles. Porque recordemos que el objetivo del Padre de enviar a un Mesías era para restaurar el pacto. Y el Padre no había hecho pacto con los gentiles. Hizo pacto con Israel, con la casa de Israel, con la casa de Judá. Entonces no podía venir a restaurar un pacto con alguien que nunca había hecho un pacto antes. Él está refiriéndose a los judíos, hermano, porque es al cual él fue llamado para que les ministrara. En el Deuteronomio capítulo 7, en el verso 6 también dice, porque tú eres pueblo santo para Hashem tu Elohim. Hashem tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es lo que está citando Pedro cuando les dice, ustedes son pueblo escogido, nación santa. Pedro está citando lo que el Padre dijo a través de Moshe a Israel. Ahí está en Deuteronomio. Cuando le dice, cuando Hashem tu Elohim, en el verso 1, mire, Deuteronomio capítulo 7, verso 1, cuando Hashem tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entraras para tomarla, ¿de quién se está hablando ahí? Sino de Israel. El Padre no escogió ninguna otra nación para introducirlos en la tierra escogida. Entonces, cuando usted lee el contexto, usted se da cuenta que está hablando de Israel, hermano, de un Israel literal. Aquí no hay ningún Israel espiritual, aquí en Deuteronomio capítulo 7. ¿Okay? Entonces, Pedro no puede salirse de esa norma, de ese entendimiento. Él siendo judío, siendo israelita, siendo celoso del deseo de que su pueblo Israel, de que sus hermanos judíos se restauren al pacto, no le puede estar transmitiendo esta promesa a un grupo al que no fue dada. Pero ¿cómo se dice ahora en las congregaciones ahora en día, hermano? ¿Cómo se dice? Que son el Israel espiritual, ¿verdad? Y aplica lo que Pablo está diciendo ahí, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido, ¿verdad? De Elohim. Y cuando no entendíamos estas cosas, hermano, nos sonaba bonito, nos gustaba, pues ahora que estoy en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Él me ha escogido para que sea sacerdote. Y lo podemos ser dentro de nuestros hogares, pero no estamos hablando aquí ya de sacerdocio en el aspecto como lo presenta la Torá. Estamos hablando de algo diferente. En realidad, y hemos hablado mucho de esto, los primogénitos eran los que tenían que acercarse ante el Padre. Eran los que tenían el privilegio, el Padre les iba a dar el privilegio de que ellos sirvieran. ¿Por qué? Porque ellos habían sido redimidos desde Egipto. ¿Okay? Entonces a ellos les correspondía, pero él apartó a la tribu de Leví para que hiciera esto cuando después del pecado, ¿verdad? Del becerro de oro. Entonces, en nuestros días, hermanos, se sigue dando de una forma o de otra lo que Coré está haciendo, quejándose por la posición que el Padre le ha dado a Aarón. Que el Padre nos preserve, hermano, y nos guarde de que nosotros caigamos en estos errores. Si nosotros hemos caído en estos errores en el pasado, o tenemos, quién sabe por qué, esta clase de pensamiento, no es correcto, hermano. El Padre escoge a quien Él escoge. Y todos tenemos que reconocer, hermano, que todos tenemos de una forma u otra algo en qué servir. No es que porque usted no es sacerdote, usted no sirve para nada y que... No, cada quien tiene su lugar en que el Padre ha escogido. Todas las posiciones son importantes. Imagínense si todos fueran capitanes, ¿dónde están los soldados? Si todos fueran generales, si todos fueran tenientes, pues ¿a quién mandan si todos son? ¿Vea? No tiene soldados. No, el sentido común me dice a mí de que eso no va, hermanos. Pero cuando decimos todos somos iguales, sí, somos iguales, pero hay que saber hacer la diferencia, hermano. Diferentes dones, diferentes posiciones, diferente conocimiento, ¿verdad? Pero se presta a eso, hermano, se presta a esa clase de espíritu. Pero mire, ¿sabe cuándo es? Cuando por alguna u otra razón estamos descontentos, como estamos. Y cuando se levanta lo que mencionaron, ¿no, hermano? Por envidia, por celos, cuando se levanta ese tipo de sentimientos, entonces cuestionamos. ¿Y por qué tiene que ser un hombre y por qué no una mujer, verdad? Oiga, y de veras. Porque yo digo que la mujer no puede ministrar, o sí puede.
No, mujeres ministras se defienden. no puede, hermana, no puede. No pueden. No puede. Mire, ser profeta es muy diferente a ministrar. No es lo mismo, tenemos que hacer la diferencia. Sí hay mujeres profetas, Débora, y juzgó a Israel, ¿verdad? Tristemente se utiliza el ejemplo de Débora para decir que también pueden haber rabinas y pueden haber pastoras. Ese es el ejemplo que utilizan. Pero ser profeta no es lo mismo que ministrar como un sacerdote, hermano. Miremos el ejemplo, hermanos. ¿A quién está escogiendo el Padre para que sirvan y se acerquen delante de Él? ¿Miramos algún ejemplo de que escogió a alguna mujer para que fuera sacerdota? No. ¿En qué forma los pastores o un rabino, un sacerdote, representan al Padre? Es la base de la Torá. Están basados todos ellos en el ejemplo de Aarón como sacerdote, ¿verdad? Pero Aarón no era mujer, era hombre. De alguna forma también se utiliza el ejemplo de Yeshua, ¿no? Yeshua no es mujer, es hombre. Los reyes no se escogían a mujeres para que fueran reyes y dirigieran al pueblo. Se escogían los hombres. Y hay muchos otros ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras que no se encuentra lugar para que podamos decir, ok, sí es aceptable, sí se puede hacer, no hay problema. Tenemos que estar, hermanos, no debemos de estar descontentos donde el Padre nos puso, donde nos escogió, cómo nos formó. Las Escrituras nos dicen que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Si usted no está contenta porque la hizo mujer, o si usted, hermano, no está contento porque lo hizo hombre, pongan sus quejas ante el Padre. A Él díganle, ¿por qué no me hiciste mujer? ¿Por qué no me hiciste hombre? ¿Ya? La hermana de Aarón y Moshe era profetisa, ¿no? Sí, Miriam era profeta Pero ella también se rebeló en cierto modo con Moshe y el padre, y fue castigada. pero tenía una posición, o sea, que era profetisa, o sea, Ok, pero se fijan, era una posición. una posición. Y no todas las posiciones hacían todo. La posición de sacerdote es algo diferente, es algo especial. El profeta también tiene su lugar, pero no es el de ministrar como tiene que ministrar un sacerdote. Es cosa muy diferente y aparte. Entonces, no encontramos en las Escrituras ninguna base para que una mujer pueda presentarse como cojén, como sacerdota, como dirigente. No lo hay. Y las que lo hacen... le van a encontrar una y mil excusas y le van a encontrar una y de las Escrituras lo van a sacar. Mira Débora, mira Miriam y van a explicar esto, ¿no? Pero hermanos, cuando queremos que la balanza se haga para nuestro lado, le vamos a encontrar, hermano. Pero eso no sería juzgar justamente. Han ordenado a homosexuales y a lesbianas como sus dirigentes. ¿Okay? Pero es lo que digo, hermano. Se le puede encontrar. ¿Verdad? ¿Cómo le encontrarán ellos? Todos somos iguales, eso es lo que pueden decir. Aunque tenemos tendencias diferentes, pero todos somos iguales. Esa es una de las excusas que pueden presentar. Porque el Padre a todos nos recibe. Pero entonces, ¿estaría el Padre contradiciendo los mismos mandamientos que Él dio? Cuando Él dijo, ¿verdad? En contra de estas cosas, que los que tuvieran este tipo de tendencias, dijo, córtenlos del pueblo, apedréenlos. Mujer que se acueste con animal o con otra mujer igual que con hombre, o hombre que se acueste con otro hombre igual que una mujer, córtenlos del pueblo, decía. Hay unos mandamientos que hablan de eso. Son dos cosas muy diferentes. Tener tendencias a hacerlo. Porque sí, podemos decir, ¿cómo se dice? Hay pruebas, ¿verdad? De que, como el hermano está mencionando, ¿verdad? Hay estadísticas de que de pequeñito hay niños que traen esas tendencias. A los niños les gusta jugar con muñecas, ¿verdad? Y a las mujeres les gusta jugar con carritos. De pequeñitos se les mira esas tendencias. Nadie les enseñó eso. Pero el ser afeminado, porque eso es lo que es eso, hermano. Un hombre que tiene tendencia a ser mujer, ser afeminado, no es lo mismo que ser homosexual. Un homosexual es uno que tiene ya relación directa con otro hombre. Un afeminado puede ser alguien que sea solamente amanerado. ¿Sí me explico? Tristemente, las personas que tienen estas tendencias, no hay quizás en sus hogares valores firmes en cuanto a estas cosas basadas en las Escrituras, y pues tienen rienda suelta para que copeen y hagan igual que el mundo. Pero si nace un niño, con estas tendencias nace en un hogar en el cual se enseñan los mandamientos, en el cual se enseña la Torá, desde pequeñito se le tiene que ir tratando de que se aleje de esa tendencia, entrenarlo. Otras cosas que nosotros quizás no sabemos qué es lo que viene detrás, hermano. No sabemos
cuál es la historial de esa familia, o cuál es la gerencia. A veces hay algunos, tristemente, hay algunas consecuencias que son heredadas por quebrantamiento de la Torá en el pasado. Acordémonos que no en balde dice hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, algunos más que otros, ¿verdad? Acordémonos que Yeshua mismo presentó parábolas como ¿quién amará más? Y presentó dos deudores, ¿verdad? Uno que el que debía más dijo, ¿a quién iba a amar más? Al que le fue perdonado más. Siempre hay. Entonces, el que pecó más y tuvo más consecuencias y le vinieron más cosas, tiende, cuando se arrepiente genuinamente, ¿verdad? A servir quizás más, a sentir más un agradecimiento que aquel que tal vez ha nacido en una iglesia y, ¿verdad? Nunca ha tenido problemas, se creen hasta cierta forma quizás justos en sí mismos, ¿verdad? Porque tal vez nunca han tomado, nunca han hecho drogas, nunca han hecho esto, nunca lo otro. Dicen, pues mucha gente dice esto, hermano, yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Yo no tengo odio para nadie. Yo soy buena persona. Se justifican a sí mismos. Yo soy buena persona. Más que todo, algunos que no asisten a ninguna congregación, ¿verdad? Dicen, yo no creo que me voy a perder. Dice, yo no digo malas palabras, yo no le hago mal a nadie. Dice, ayudo cuando puedo, dice. Yo estoy bien, dice. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua acerca de eso? Bajaron, dice, 2 hombres, dice, al templo. Un publicano, dice, ¿verdad? Pecador, que se daba golpes de pecho, decía, ¿verdad? Perdón, Padre. Estoy parafraseando, ¿no? ¿Verdad? Pero estaba ahí un sacerdote que decía, gracias te doy, Padre, que no soy como los otros hombres, ¿verdad? Pecadores. Yo, dice, doy los diezmos, ¿verdad? Desde ahí ya está mal, hermano. Desde ahí ya está mal. Con decir que no es como los otros hombres. Porque no hay justo ni uno, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos del esplendor de Hashem, ¿verdad? Así que, pero sí, que si hay consecuencias mayores, sí. Pero también cuando hay arrepentimiento, hay mejor servicio, hermano. Hay más agradecimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, en la parashá de esta semana, en el capítulo 18, en el verso 19, dice, voy a empezar a leer del verso 18, dice, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Yo creo que esto es lo que quería Coré, ¿no? Quería la espaldilla y quería el pecho, ¿verdad? Dice, es la mejor parte, ¿verdad? Dice, y la carne de ellos será tuya. Bueno, verso 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas de los hijos de Israel ofrecieren a Hashem, las he dado para ti. Fíjense, todas las ofrendas elevadas, todos los tipos de ofrendas que fueran elevadas, le correspondían a Aarón y a sus hijos. Y para tus hijas contigo. O sea, acordémonos que las hijas del sacerdote podía comer, mientras fuera soltera y estuviera en la casa, podía comer de la porción de los padres. Por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo. Fíjense que está poniendo 2 cosas ahí que son perpetuos, ¿verdad? Que las ofrendas es un mandamiento, es un juca olán, ¿verdad? Que le pertenecen a Aarón. Y ahora lo ratifica, lo reafirma, lo solidifica y dice pacto de sal perpetuo. Como lo dice, por si no entendieron, por si no quedó claro, lo voy a repetir, perpetuamente le corresponde a ellos y lo dice con pacto de sal. Es delante de Hashem para ti y para tu descendencia contigo, toda tu descendencia. Ahora, vamos por partes. Tenemos que entender, queremos analizar un poquito, ¿no?, lo que es pacto de sal. Poner aquí. ¿Qué es lo que hace la sal, hermanos? Da sabor. Da sabor. Thank you. Preserva. ¿Qué más? Desinflama. Ajá. Bueno, no, inflama. No, desinflama. No, ok, pero es factor de... ¿Qué les parece esta? Permite que permanezca. O sea, pero se presta como un vehículo para que permanezca. Da sabor, preserva y permite que permanezca, ¿ok? Miremoslo de esa manera. No sé si le pueden encontrar más o están de acuerdo con eso, pero esa es una de las cosas que hace la sal. Ahora, este pacto de sal, fíjense, no es con todo Israel. Solamente con quién es ahí, se está mencionando. Con Aarón y sus hijos. Con Aarón y sus hijos. ¿Cuál es el significado entonces del padre de decírselo de esta manera? ¿Es primera vez que se menciona esto, hermano? No. ¿Dónde lo miramos? Ah, la hermana tiene sus notas ahí. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda. Fíjese,
todos los sacrificios, todas las ofrendas que se hicieran, ya fuera el olatamid, ya fuera el shlami, ya fuera la del pecado, todos los diferentes tipos de ofrendas, todos llevaban sal. Dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Levíticos qué dice? Levítico 2:13. Ya sabemos que los sacrificios y la forma como el Padre está mostrando en Levíticos cómo hay que acercársele a Él con estas ofrendas es una prerrogativa, no sé si entienden la palabra, es algo que se aplica solamente a Israel, porque Israel es el único que está presentando sacrificios al Padre en la forma como Él lo está estipulando. Porque en el pasado, antes de que el Padre diera los mandamientos de cómo era que exactamente y quién se iba a acercar a Él a ofrecer sacrificio, recordémonos que se hacían sacrificios porque no se había escogido todavía Jerusalén en los montes, ¿se acuerdan? Y en las tribus donde se encontraban, ahí podían sacrificar. Pero el Padre de antemano, antes que escoja a Jerusalén, le dice, cuando yo escoja el lugar donde voy a poner mi nombre, solamente ahí se van a llevar los sacrificios. Pero antes de que se diera ese tiempo, se podía sacrificar en cualquier otro lugar. ¿Y eso se prestaba para qué? Para que lo hicieran de acuerdo a la manera como el que lo hacía pensaba que estaba bien. Dicho sea de paso, acordándome de la Haftorah ahorita, no sé si la leyeron, ¿verdad? Yo creo que no. Voy a hacer un paréntesis aquí. Si la leyeron, algunos me dijeron que no, quizás miraban nada, no encontraban nada de qué relación tenía, ¿no?, con la parashá. Lo que está pasando aquí es cuando el pueblo viene a Samuel y le piden un rey. Y el padre le muestra que va a ser Saúl y lo unge como rey, ¿no? La comparación que están haciendo ellos, los rabinos, es que dicen, el pueblo desechó no a Samuel, sino a él como rey. Y acá también tal vez. Querían ser como las naciones. Okay. Aquí también, digamos, de una forma u otra están desechando a Aarón y a Moshe como dirigentes de la nación. Pero acordémonos que ellos solamente eran elementos como un conducto, un medio, un instrumento del Padre para dirigir al pueblo. Moshe y Aarón no estaban dirigiendo al pueblo por sí mismos. Ellos mismos estaban recibiendo instrucciones del Padre cómo lo tenían que hacer. Entonces, al rechazarlos a ellos, al igual que el pueblo del tiempo de Samuel rechazaron a Samuel, no están rechazando a Aarón y a Moshe, están rechazando al Padre, porque Él es el que le está dando instrucciones. No rechazaron a Samuel y el Padre se lo dijo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Porque al decir queremos a rey, ¿verdad?, quiere decir que nosotros podemos gobernarnos como nosotros queremos. Porque lo que existía en el tiempo de Samuel, sabemos que fue después de Moisés eso, lo que existía en el tiempo de él era lo que se llamaba la teocracia, como lo conocemos, ¿verdad?, en los términos. Que el que dirigía era el Padre a través de jueces, a través de ancianos, a través de los sacerdotes, lo que se llama teocracia. ¿Verdad? Dios, ¿no? En español, si viene de ahí, del griego teos, ¿verdad?, que quiere Dios, teos. ¿Okay? Entonces estaban rechazando esa forma de gobierno y están diciendo, nosotros podemos, sabemos cómo dirigirnos a nosotros mismos, es lo que están diciendo. No necesitamos este sistema que tienen ustedes aquí. En otras palabras, yo creo que yo sé cómo yo me puedo dirigir. No se trataba de creer o no de que había un creador, sino de cómo dirigir sus vidas, cómo dirigir la dirección del pueblo como nación. Se trataba de eso. ¿Quién nos va a dirigir y cómo? De eso. No estaban cuestionando que el Padre existiera o de que Él... ¿Qué pasa cuando todo el mundo puede gobernar, si así lo permitieran las leyes, como cada quien le parece bien? Un caos, porque pues nadie va a tener. Lo que sucede en los tiempos de antes se prestaba era para lo que se llama, no sé si entienden la palabra, como anarquía. En la anarquía es un sistema donde cada quien hace lo que bien le parece. No hay una ley ni una autoridad central al cual hay que responderle. Eso es lo que es la anarquía.
se presta para eso. Quiten ustedes el ejército y la policía de cualquier país, no solamente de esto, y ya sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que ha pasado cuando se menosprecia o no se toma en cuenta a las autoridades? ¿Se acuerdan los disturbios aquí en Los Ángeles en el tiempo cuando golpearon a Rodney King? ¿Qué pasó, hermano? Y cuando la policía no metió sus manos y los dejó, ahí los dejó. Por como qué, ¿cuántos? 2, 3 días, algo así. Como 2 días creo que fueron, ¿no? ¿Qué hizo la gente, hermano? Destrucción, hermano. Yo no sé si ustedes lo miraron solamente por la televisión o vivían, pero eso es lo que sucede cuando no hay un gobierno. Eso es lo que sucede cuando no hay a quien responderle. Cuando hay a quien darle cuentas. Eso es lo que pasa. Así que no lo podemos mirar como bien y no podemos decir, aquí nosotros no sabemos dirigir. Hermano David, siéntese. Aquí vamos a enseñar todos. ¡Qué bueno! Ya es tiempo que yo descanse un poco y que ustedes se levanten. Y no solamente aquí, y también digo para las congregaciones, nuestros hermanos creyentes, los pastores, y pensar de que usted es el pastor, está bien, predique, pero aquí nosotros mandamos. No trabaja así, hermano. No es cuestión de, como dije, no es cuestión de democracia. Pero bueno, cerramos el paréntesis y volvemos al pacto de sal. De una forma, el Padre, por lo que estamos mirando aquí en el libro de Levíticos, está dando un símbolo a través del pacto de sal, aunque ya sabemos que literalmente la sal preserva, tiene esos, ¿cómo se dice? Tiene esas propiedades, gracias hermano, tiene esas propiedades de poder preservar, de dar sabor, ¿verdad? El Padre de una forma u otra también lo puede utilizar y lo podemos mirar de esa manera, que es un símbolo entre el Padre y el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que me dice ese símbolo? Que el pacto que el Padre tiene con Israel es perpetuo. Que es para que permanezca. No es para que se haga viejo, ni para que se eche a perder, ni que para que ahora estamos en otra dispensación. Ahora estamos en otra época. Estamos en tiempos modernos, hermanos. ¿A usted qué le pasa? ¿Por qué nos quiere hacer como judías? ¿Por qué nos quiere vestir hasta los pies? ¿Por qué nos quiere cubrir la cabeza? Usted exagera un poquito, hermano. Siglo XXI, hermano. Estamos en Los Ángeles, California. ¿Qué le pasa a usted? No estamos en Israel. No estamos en el desierto. ¿Verdad? Pero aquí la Torá, Baruch atah Hashem, bendito sea su nombre, que nos está él diciendo a través de las edades, y su palabra no cambia, y porque él es el mismo a través de los siglos. Su pacto y la forma como él enseñó a Israel cómo se comporte, cómo actúe y cómo le sirva a él, no es para que cambie a través de las edades. Tiene que ser como pacto de sal. Por eso está poniendo él en todas sus ofrendas, tiene que poner sal, que simboliza que mi pacto con ustedes permanece, no va a cambiar. Eso es lo que les está diciendo. Miren, vamos a mirar 2 ejemplos de pacto de sal. Segunda de Crónicas, 13:5. Voy a empezar a leer desde el 1, hermano, para que agarremos un poquito de contexto de la historia. Dice, a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Hashem Elohim de Israel dio el reino a David sobre Israel? ¿Para cuánto tiempo? Para siempre, a él y a sus hijos, ¿cómo? Bajo pacto de sal. ¿Qué está diciendo el Padre ahí? Que la promesa que el Padre dio a David de que de su descendencia iba a venir uno que iba a reinar para siempre, es algo que no iba a cambiar con el tiempo, ¿verdad? ¿Dónde nos afirma eso el Padre? A través de la profecía y a través del mismo David, fíjese. Y no miremos a David, pues es David, ¿cómo no va a decir eso de él, verdad? Pues sí. No vamos a caer en el mismo error de Coré, hermano. De que porque David es el que está escribiendo esto, pues lo está diciendo por conveniencia.
Acordémonos que cuando los profetas hablaban en visión y el Padre les decía, haz y di esto, o el Espíritu de alguna forma les hablaba y les decía, di esto, no eran palabras de ellos, hermanos. No eran palabras de ellos. Dice en el Salmo 89, hermanos. No, pero está reafirmando lo que está diciendo ya Segunda de Crónicas, de que el pacto sobre la descendencia de David, que dio el Padre, es para siempre. Dice el verso 33, y ya se los he leído muchas veces esto, lo vamos a recordar porque va de acuerdo con el pacto sobre David. 89:33, mas no quitaré de él mi misericordia. Está hablando de David, cuando usted lee el contexto. Ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Mire la comparación que está haciendo. Su trono, o sea, su jerarquía, su realeza, su posición y su privilegio que yo le he dado a él para que él gobierne, es para siempre, así como el sol está delante de mí siempre, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Cada día que nos levantamos, hermanos, y cuando anochece, el sol está ahí y la luna está ahí, como testigos fieles de lo que el Padre le dijo a David. Si usted me va a decir a mí de que David ya no va a volver a reinar, de que su descendencia no va a reinar, ¿y sobre qué va a reinar si no hay en qué reinar? Si ya Israel fue desechado. O sea, porque tenemos que ir haciendo la cadena, ¿no? Porque una cosa pide a la otra. Si David tiene que volver a reinar, se tiene que volver a establecer Israel como nación, hermanos. Pero ahorita no está sucediendo eso, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar un momento, hermano, todo tiene que ver en cuanto al carácter del Padre. Si usted me dice a mí que estas cosas ya cambiaron, usted me está diciendo a mí que él ya cambió de parecer de acuerdo a lo que aquí dijo.